Al medio punto. Bueno, buenos días con todos, con todas. Un abrazo grande. Vamos a continuar con nuestro proceso de estudio, ¿sí? Haciendo primero un pequeño recordatorio de de la estructura de las cartas, ¿no? En las cartas tenemos 78 cartas. De las 78 cartas, 22 son los arcanos mayores y los 56 son arcanos menores, ¿no? Dentro de los arcanos mayores tenemos las 10 primeras cartas que corresponden a los individuos y las siguientes 12 cartas son las cartas de proceso. ¿Estamos? Entonces tenemos las 10 primeras, los individuos y las siguientes 12 cartas, las cartas de proceso. ¿A qué llamamos individuo? Individuo llamamos a una condición como en estática. Los seres humanos estamos acostumbrados a estudiar las cosas en estática, aunque sabemos bien que nada es estático, que todo está en movimiento y todo está cambiando. Pero sin embargo, uno lo ve en estática, ¿sí? O tendemos a ver en estática. Y tal vez posiblemente esa forma de ver en estática se debe al tema del yo, ¿no? El yo es estático. Entonces yo, cuando uno ve una foto de uno de bebé, dice, ese soy yo cuando era bebé, ¿no? Entonces, aunque ese bebé ya no es uno, en realidad hemos cambiado tanto, ¿sí? Ya no somos los bebés ¿sí? Pero sin embargo uno sigue identificándose como que hubiese algo permanente, ¿no? Aunque nada es permanente, todo va cambiando. Entonces, de igual manera, los individuos es el estudio de lo que debemos estudiar en estática. Es como tomar una fotografía de la situación. Si hacemos una pregunta, es como la fotografía de aquello que estamos preguntando en estática. Inquietud, ¿sí? Por eso es individuo. Individuo significa indivisible, ¿no? Viene de que no se puede dividir, que es único, uno, ¿no? Pero en realidad, uno es variable y cambiante también, ¿no? Estamos, ya. Y por otro lado tenemos las siguientes 12 cartas que son las de proceso, que en realidad es el estudio en cambio del proceso, de la dinámica, ¿sí? Entonces decimos, los individuos son estáticos y el proceso es dinámico. ¿Estamos con eso? Ujú. Tanto en los individuos como en las cartas de proceso tenemos tres planos o tres partes de la carta. El plano cósmico, el plano psíquico y el plano material. El plano cósmico corresponde a aquello que está fuera de no la influencia, ¿no? Sino que no depende del individuo, ¿sí? Son otros aspectos superiores, digamos, que actúan sobre el individuo. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere el plano cósmico, que está representado por los planetas, porque los planetas representan, eh, en la antigüedad, estaba representado por dioses, ¿no? Por los dioses eh, romanos, que se derivan de los griegos, ¿no? Entonces está Júpiter, está Marte, está Venus, están diferentes dioses, ¿no? Que son los planetas, y la influencia que tienen esos planetas sobre los individuos. Y hablamos de la influencia de los planetas como una simbología de aquellas fuerzas que influyen sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Aquellos aspectos que influyen sobre los individuos, de los cuales de los individuos no tenemos mayor incidencia. No es que no tenemos incidencia, tenemos incidencia, porque estamos todos interconectados y entre todos formamos realmente ese plano más alto, ¿se entiende, no? Ujú. Eso. Sí, Mirna. Yo tengo una pequeña duda, Sí, sobre esa influencia de los planetas, porque es como muy común escuchar que cómo nos van a influir esos planetas que están tan lejanos, que claro. entonces, ¿cómo traducimos esa influencia? A ver, desde el punto de vista de las cartas T,
Con eso no niego otra posibilidad. Hablamos desde un punto de vista más simbólico, ¿no? Hablamos desde lo que significa, desde el significado que producen los planetas, no en una influencia directa del astro como tal, ¿sí? Yo sí soy un poco afín a ese pensamiento. Me acuerdo que Carl Sagan decía que más influye la partera que el planeta sobre el nacimiento del niño, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esas discusiones porque hay quienes afirman que efectivamente sí tienen influencia, pero desde un estudio, desde los antiguos, eran los estudios cíclicos y de que todo tiene un ciclo y un ritmo, ¿no es cierto? Sí, sí, Juan Carlos. Sí, perdón que te interrumpa, Marcelo, para complementar un poco la pregunta que hacía Mirna. Una vez en una de las entrevistas que le hacen a Gurdjieff, que leí por ahí hace años, le preguntan algo similar. Y él dice, bueno, si usted ha pasado con un tipo en la noche por la misma acera, hombro con hombro, ¿ha sentido algo? Dice, pues sí, sí siento algo, ¿no? Dice, ahora imagínese eso, pero en unas proporciones mayúsculas, donde un planeta en cierto tiempo del año se acerca, digamos, semejando pasar por la misma acera con otro tipo, esa sensación que no podemos ni siquiera imaginar, o al menos no traducir, pues como sería nuestro Claro, intelecto, esa sensación es la que producen los planetas a otros planetas y que después esas energías que él tenía todo un sistema muy locochón para hablar del rayo que bajaba y que subía y demás. Bueno, esa es digamos, la impronta que ponen estas energías mayúsculas a los que vivimos en este planeta, ¿no? muchas gracias, Juan Carlos. Sí, justamente, muchas cosas, como les decía, no se sabe, ¿no? No se sabe. Eh, yo les podría decir que lo que hicieron los antiguos astrólogos, los primeros astrólogos a inicios del año, alrededor del nacimiento, hace más de 2000 años, ¿no? Era justamente relacionar los acontecimientos que pasaban en la Tierra con los acontecimientos de los diferentes astros. Entonces, de una u otra manera, hay ciclos y ritmos que se dan por los planetas que influyen aunque no sabemos bien si realmente hay una relación directa o simplemente es una relación comparativa, pero en todo caso, es curioso, por ejemplo, que los ritmos el ritmo, por ejemplo, de la feminidad está también dado por el ritmo de la luna, ¿sí? El ciclo, por ejemplo, el ciclo de la ovulación es igual que el ciclo de la luna de 28 días, más o menos, ¿sí? Entonces, hay relaciones que no suceden con los ciclos a nivel de los diferentes planetas y eso, ¿no? Y en relación a eso, si bien yo no puedo afirmar que es una influencia de la energía que actúa sobre nosotros, existe y es real. Los ciclos y ritmos a lo largo existen y se dan de esa manera, ¿no? Todo es cíclico, todo Ujú, nace, crece y también fenece, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos ciclos que están dados, es curioso cómo, por ejemplo, bueno, de hecho el sol es algo muy evidente en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en el hemisferio norte, están en primavera, van a entrar a verano, y lógicamente el clima y las condiciones climáticas van cambiando también con ese proceso de la Tierra que gira alrededor del sol y que va produciendo las estaciones, y lógicamente también va influenciando en la vida de las personas. Eso es evidente, eso no se puede negar, ¿no? Entonces, yo soy bastante, bueno, tal vez por mi formación, digamos, científica, tengo eso de no aceptar las cosas con mucha facilidad, soy bastante escéptico en muchas cosas, pero no niego las influencias, que puede haber influencia directa del planeta sobre los individuos. Pero lo que sí te puedo decir, Mirna, y eso es evidente, que los ritmos y ciclos y se dan en relación justamente con los diferentes planetas. Otro caso, por ejemplo, hablamos de la Luna, otro caso, Júpiter. El ciclo de Júpiter es de 12 años. La vuelta que da Júpiter alrededor del Sol es 12 años.
Y está demostrado, digamos, que los ciclos en la humanidad también se dan de 12 años, ¿sí? Y los procesos históricos se dan en 12 años. Por eso justamente tenemos en los diferentes pueblos que han hecho del sistema dodecanario, ¿sí? Como ciclos. Por ejemplo, los mismos babilónicos tenían ciclos de 12 años, ¿sí? Y es curioso que también Júpiter, que representa al dios de dioses en los romanos, es de 12 años. Entonces, sí hay algún tipo de relación, aunque no podamos eh, demostrarlo científicamente, ¿sí? Sí, mi Y es pregunta es importante, porque, pero me parece que es importante también separar lo que es realmente lo científico de aquel conocimiento que está que está fuera de la ciencia, ¿no? De la ciencia oficial, digamos. Y que está bien que cada uno siga su rumbo, ¿no? Así es. pero yo te he preguntado porque cuando profundizamos, cuando entramos en ese autoconocimiento, nos damos cuenta que somos parte de ese todo. Así es, Entonces, ese todo es ese universo. Entonces, yo decía, yo quiero entender, quiero comprender cómo esa influencia, ahora que lo dices de los ciclos, puedo comprenderlo mejor, actúa en nosotros, ¿no? claro. Entonces, no estamos desconectados de nada, estamos De conectados hecho, claro, a claro, no, esa no forma podemos negar del de ninguna proceso. manera, negar esa influencia cósmica que tenemos sobre nosotros. Eso no, no lo podemos Claro, hacer, ¿sí? Y es importante conocer los diferentes ciclos, ¿sí? gracias, me queda claro. Eso. Bueno, estamos, ¿no? Hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? No, todo bien. Bueno, está bien. Entonces tenemos, por un lado teníamos los arcanos mayores. Vamos a ver un breve revisión de los arcanos menores, ¿sí? Para luego entrar específicamente en los arcanos mayores, en los individuos y las cartas de proceso, para tener primero una visión general. Entonces tenemos en los arcanos menores, que están formadas por los enneagramas y por las cartas de las cartas de vibración, ¿sí? Tenemos 9 enneagramas y 5 figuras de vibración. ¿Estamos? Entonces tenemos en total 4 grupos que son tierra, aire, agua y fuego. Y cada una de ellas tenemos en cada uno de esos grupos tenemos 9 enneagramas y 5 cartas de vibración. Sería bueno tener las cartas e irlas observando e ir agrupando, ¿sí? Entonces vamos a ver. El de fuego es el triángulo hacia arriba, ¿no? La carta roja, ¿no? El triángulo hacia arriba. No sé, Mirna, ¿podrías indicar? Eso, o Sandy. Pero por favor, hablen para que les marque para que aparezcan en la pantalla. Es muy bien. Bueno, ahí tenemos esa carta roja, esa carta del triángulo rojo corresponde justamente al fuego, ¿sí? Perfecto. Ujú. Tenemos el cuadrado, que es tierra, ¿no? Ese es tierra, el cuadrado. Tenemos aire, que corresponde al triángulo invertido, ¿no? Vibratoria. ¿Aire es el Sí. amarillo? Eso, exactamente. Muy bien. ¿Sí? Y tenemos el de agua, que son las dos onditas de agua, ¿no? ¿Sí? Esos son los 4 grupos. Dentro de esas, si ustedes se fijan, tienen un puntito que van indicando en el eneagrama, va la carta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos después las cartas de vibración, que son 5 cartas. Tenemos la primera carta, que es la carta 10, que corresponde a la torre, ¿sí? Como, ¿qué nos indica estas cartas? Estas cartas nos indican, por un lado, diferentes niveles de vibración. Desde lo más denso, que es la torre, ¿sí?
a lo más sutil, que es el rey. Entonces tienen la torre, tienen el caballo, el alfil, la reina y el rey, ¿sí? Que si se dan cuenta es el ordenamiento en el juego del ajedrez que van de las piezas, ¿sí? Entonces fíjense en que tenemos la torre como lo más denso, ¿sí? Luego surge el caballo, que está representado un poco también con el tema del movimiento y también es ya otro nivel de vibración. Ya es un animal, ya no es algo, no es una torre que es algo material, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego tenemos el alfil. El alfil, fíjense en que representa el nivel medio, ¿sí? Luego tenemos la reina y luego el rey, ¿sí? Este es un ordenamiento clásico, por eso es que, ¿sí? Y también representan los diferentes centros de energía. Cuando hablamos de centros de energía nos referimos al modo como la energía circula en el cuerpo humano, en el ser humano, que está dado por ciertos plexos. Fíjense en que en las cartas de vibración las manos están indicando diferentes plexos. Bueno, en la carta 10 no indica ningún plexo, ¿sí? Están las manos hacia abajo, así, ¿sí? Alguien puede indicar la carta 10 para, De la que sea, sí, de verdad que sea. Muy bien. Sí, esa es la torre. Fíjese en la torre y también representa el centro vegetativo. ¿Qué es el centro vegetativo? El centro vegetativo tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con las funciones primarias del cuerpo, es decir, con todo el tema de lo más vital, ¿sí? Es decir, tiene que ver con todo el proceso no voluntario, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que ver con la alimentación, con el proceso interno de crecimiento, de lo que va creciendo el ser humano, en todo ese proceso natural, ¿sí? Donde no depende del individuo directamente, ¿no? ¿Sí? O sea, es ¿cómo se llama? El sistema, se me fue el nombre. Bueno, pero se entiende, ¿no? parasimpático, simpático. Exacto, exacto, el sistema parasimpático, ¿sí? Es decir, todo el sistema parasimpático y todo el sistema no voluntario. Entonces, cómo funciona el corazón, cómo funciona el sistema digestivo internamente, todo ese proceso en donde natural y vital de todo ser vivo. ¿Sí? Ya. Tenemos la carta 11 que corresponde al centro motriz. El centro motriz está referido a todo lo que es el movimiento. ¿Sí? La carta 12 es el centro emotivo, que tiene que ver con todas las emociones. La carta 13, el centro intelectual. Todo el mundo de las ideas, ¿sí? Y la carta 14, lo que denominamos el centro superior, que tiene que ver ya con un despertar de la conciencia, que tiene que ver con un nivel superior de conciencia. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí. Esas son las cartas de vibración. Después vamos a ir profundizando en cada una de ellas y profundizando en cada uno de los aspectos de estos centros, ¿no? ¿Está? Ya. Ahora, ¿qué significa cada uno de los diferentes grupos? ¿Qué es el fuego? ¿Con qué tiene que ver el fuego? El fuego es el único elemento transformador, ¿sí?
O sea, mediante el fuego transformamos. ¿Sí? Cuando ustedes tienen, eh, por ejemplo, tienen huevos y harina, es una mezcla de huevo y harina. Está mezclado todo, ¿no? Pero si le metemos en el fuego ya es otra cosa. El fuego transforma. El fuego es un elemento importante en la humanidad porque tal vez el elemento del fuego simbólicamente también representa un, un surgimiento de la conciencia, ¿no? ¿Sí? Acuérdense en el mito de Prometeo, ¿no? Cuando Prometeo le da el fuego a los hombres y ya dejan de ser simples animales, ¿sí? Prometeo es el que ve hacia adelante y el ser humano tiene esa capacidad de ver hacia adelante. Prometeo es Prometeo es contrario a Epimeteo, ¿no? Son dos hermanos en la mitología. Prometeo es el que ve hacia adelante y Epimeteo es el que ve hacia atrás. Prometeo es el que se proyecta hacia el futuro y Epimeteo el que mira hacia atrás, hacia el pasado, ¿sí? Eso es la mitología. Entonces está asociado también con el fuego. El fuego es el elemento transformador, es el elemento de conciencia, es el elemento de energía también. No sé si tienen, y cada uno también le va dando sus propios contenidos, así que sería bueno también ir intercambiando al respecto. ¿Qué es para cada uno el fuego, por ejemplo? ¿Qué significa el fuego? Mm. Sí, Sandy. Pues para mí todo lo que es fuego es pasión, es vida, es viveza, es lo que alimenta mis acciones, lo que alimenta mis ideas y mis pensamientos para llevarlas a cabo Claro, la y energía, hacer claro. algo. O sea, hacer, no es el pensar, es el hacer. Entonces el fuego le da esa, El pues, impulso, ese impulso para llevar a cabo que quizá tenga yo por ahí claro, para claro. hacer. Y esta pasión, lo que me motiva a hacer Ajá. algo. Fíjese que el fuego es muy interesante porque el fuego te impulsa a hacer cosas, a modificar cosas, ¿sí? Pero también el fuego es destructor, ¿sí? Entonces tiene los dos elementos el fuego, ¿sí? El fuego también lleva a las grandes pasiones y grandes destrucciones, ¿no? Así es. Sí. Así, pero también es el que, por eso dice que del amor al odio hay muy poco, ¿no? Sí. Y sí, El exceso de pasión produce grandes catástrofes también, ¿no? así Pero la es. falta de fuego no pasa nada, en cambio, ¿sí? Entonces siempre hay que ir equilibrando. Y justamente, fíjese en que el fuego es equilibrado un poco también con el agua, ¿sí? Porque el agua apaga el fuego. El aire aviva el fuego, ¿sí? La tierra apaga el fuego, ¿sí? Ya vamos a ir viendo esos elementos que es interesante ver en proceso cómo esa simbología de los cuatro elementos son parte de la vida. Es un aspecto muy rico que sirve mucho para entender muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, cómo mantener un equilibrio en los diferentes elementos. Porque en uno hay fuego, en uno hay tierra, en uno hay aire y en uno hay agua, ¿sí? Bueno, cuando veamos la rueda, ahí vamos a ver esos aspectos más profundamente, sí, porque vamos a ver la- eh, las, las tres máquinas, ¿no? Y las cartas T que en realidad recopilan todas las máquinas. Por eso las cartas T es la máquina de máquinas, ¿no? Bueno, estamos con eso, ¿no? Te cuento una Entonces, anécdota. ¿Me escuchan? sí, sí, claro. Ah, hola primero, porque no entiendo mucho, pero bueno, pero del fuego algo entiendo. Algo entiendo del fuego. Estaba una vez hicimos el oficio de perfumería en Parque La Rija. Y entonces estábamos viendo el fuego, cómo procedía con la materia en la que estábamos trabajando en ese momento, extrayendo una fragancia.
una esencia. Entonces, Como de hecho, si estoy ahorita en un curso, ¿cómo? No, hicimos el oficio. No, no sé si él. Miriam, lo que pasa es que acá no saben Ah, ok, ok. Entonces, pero bueno, estaban haciendo unos talleres, sí, dale. exactamente. Y entonces ahí nos dimos cuenta que el fuego, si vos le das mucho fuego, teniendo en cuenta que la materia en la que estábamos trabajando podría ser un ser humano. Entonces, si vos le das mucho fuego, lo quemás. O sea, si le pones tanta intensidad, puedes quemar una relación. Así es. Si le pones el mínimo de calor, o sea, no procede, no se Así desarrolla, es. o es muy lento, pero no llega al punto de ebullición que uno necesitaría, ¿no? Así es. Para eso el termómetro en ese momento ayuda mucho para ver cuál es el punto exacto de calor que uno quiere. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarle del fuego, Gracias, Miriam. Sí, sí, como efectivamente. tratamiento hacia el otro, ¿no? Así es, así es. Sí, porque justamente eso es lo que hacemos en las cartas, vamos relacionando también diferentes situaciones con lo que nos va pasando, ¿no? Y eso es lo más interesante y rico, porque si uno compara, por ejemplo, digamos, en cualquier oficio que se haga, en la cocina, por ejemplo, ¿sí? Igual, si le damos, si no le ponemos el fuego adecuado, las cosas no van a funcionar, pero si le damos mucho se nos quema, ¿no? Bueno. Así es. Así es. Entonces, igual son las relaciones, como bien nos decía Miriam, ¿no? Y todo, en todo. No solamente en las relaciones, sino todo lo que queramos hacer. Si le damos demasiada energía, primero que desgastamos energía, ¿sí? Y a lo mejor no nos lleva a un buen término, ¿sí? O los que, por ejemplo, hacen las cosas desproporcionadamente. Le dan toda la energía al trabajo y se olvidan de la familia, ¿sí? O están metidos en la familia y se olvidan de los recursos y pasan hambre y mal. Entonces, todo hay que darle un equilibrio, ¿no? Y con eso tiene que ver también con los cuatro elementos que ya vamos a ir viendo, ¿no? Cómo justamente frente a un exceso de fuego, le podemos, si tenemos mucho fuego, ¿qué pasa con otros elementos como la tierra, que es la concreción? Sí, bueno, pasemos al siguiente elemento, que es la tierra. Justamente la tierra es la concreción, ¿sí? La tierra es la concreción, la tierra es lo que estabiliza, eh, la tierra eh, da forma, ¿no? ¿Sí? Con el agua, ¿sí? Porque ahí se van combinando también los elementos, ¿sí? Tienen tierra y agua, con la tierra y el agua ya pueden hacer un barro y pueden crear cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es. Entonces, la tierra es lo concreto, ¿sí? Lo que sustenta. Es la parte material, ¿sí? Firme, Mira, tierra, agua y rígido. fuego. ¿Cómo? Que es tierra, agua y fuego. Claro, claro, Yo lo justamente. hice. Sí, 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 sí. Claro, usamos la tierra, el agua y el fuego y el aire, porque sin aire no hay fuego, Así es. ¿sí? Bueno, de hecho todo el proceso, por ejemplo, alquímico es los cuatro elementos. En la cocina hay los cuatro elementos, por ejemplo, ¿sí? Y en los diferentes oficios hay los cuatro elementos de una u otra manera, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos, hay que entender que estos elementos, cuando hablamos de agua, no nos referimos necesariamente al elemento agua, ¿sí? El agua es más, esto de agua, tierra, digamos, tierra, agua y aire está más relacionado, más parecido a los estados de la materia, ¿no? O sea, el agua es el estado líquido, la tierra es el estado sólido y el aire es el estado gaseoso, para tener una idea, ¿no? No se refiere específicamente al elemento agua o al elemento aire como tal, sino a todo lo que es
gaseoso es el aire, ¿no? Eso, y el fuego es de energía, en todas sus formas. No solamente es el fuego encendido, ¿no? Si tenemos una cocina de inducción, ahí hay fuego. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces ya tenemos la tierra. El aire, el aire es lo que anima, el aire es lo que fluye, lo que da movimiento, pero ese movimiento del aire es un movimiento un poco caótico, ¿sí? Entonces el aire es movimiento caótico y el agua, en cambio, es movimiento ya más fluye, ¿sí? Tiene un cauce, tiene dirección, ¿sí? Fíjese que el agua se contiene en un recipiente, el aire no. El aire es volátil, se va, se pierde, ¿sí? Se disipa. Ya les voy a pasar unos videitos que hice hace un tiempo atrás sobre esto de lo que les estoy comentando ahora. ¿Ya? Entonces tenemos eso, ¿no? Y el agua, como decía, que es movimiento que fluye, que tiene dirección, ¿sí? El agua, además, limpia, purifica, ¿sí? Entonces vamos intercambiando ahora qué es para cada uno de los diferentes elementos, ¿sí? ¿Cómo le ven a cada uno de los elementos? Ya hablamos un Mira, poquito. ahora que mencionas lo del fuego, lo del aire y el caos, lo relaciono con todas esas ideas que no tienen mucha dirección y yo hubo un momento de mi vida que me di cuenta que mentalmente era un caos porque no había dirección y había mucho movimiento y había pérdida de energía y bueno, entonces lo relaciono también como con esa parte mental de falta de dirección, de pensamientos de cualquier tipo que coinciden y que no coinciden. Entonces, puedo entenderlo desde ese momento que viví, de esa situación mental inestable con el viento, ¿no? Claro, justamente, ahí está. Ahí está, por ejemplo, que a veces tenemos ideas, cosas, pero no la concretamos, no la llevamos ¿sí? Ujú. Entonces ahí eso se pierde, ¿no? Como esos soñadores que andan con miles de ideas, pero No concretan. no concretan No nada, ¿no? aterrizamos nada. Así es. Y para eso necesitamos energía, es decir, fuego, y necesitamos tierra, concretarlo. Pero para la tierra por sí sola tampoco haces nada sino con agua, ¿sí? Así. Porque la tierra se pierde, un pequeño viento y se va. El viento sopla la tierra y se levanta todo y se pierde todo. En cambio, si tenemos tierra, agua, ya podemos ir haciendo cosas, ¿no? Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Coménteme. El agua De esa también manera también nos necesita. vamos interiorizando en las cartas, nos vamos metiendo en las cartas, ya teniendo, sí sería bueno, mientras vamos hablando, por ejemplo, de una, le vamos teniendo la carta y vamos viendo y vamos conversando al respecto, ¿no? Para irnos interiorizando, para que sea, porque la idea también en las cartas es como es por vía intuitiva, no es un tema simplemente de ideas, de mental, ¿no? Es más intuitivo, entra la emotividad ahí, ¿no? Entonces, en medida que nos vamos familiarizando con las cartas, es más fácil que vayamos fluyendo adecuadamente e ir, ¿sí? Entonces, ir interpretando cada uno de los diferentes elementos, relacionarnos como lo hizo Miriam muy bien, no Miriam, Mirna, con relación a su situación de vida, ¿no? Entonces, así. No sé qué Marcelo, dice. sí, También hace como 10 años hicimos aquí un trabajito con el fuego, un taller del fuego, y hicimos también los hornitos, pero veíamos que entre más combustible le metíamos al horno, si lo sobrecargamos de combustible, se apagaba.
pasaba lo contrario, que si le dábamos una carga de combustible ligera que permita que pase el aire, que el fuego pueda encenderse realmente, ¿no? Entonces también el fuego necesita como un ámbito adecuado porque también lo podemos sofocar por esa sobrecarga de combustible o emocional, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, y ahí hubo esa conexión con ese fuego interno de darnos cuenta, pues, que si sobrecargamos de emociones, que si sobrecargamos de energía, algo que queramos hacer, lo podemos apagar o lo podemos desbordar, ¿no? Entonces, Así es, justamente. Y fíjate, hay que Mirna, saber. con relación a lo que tú dices, en algunos incendios, lo que hacen para apagar los incendios es producir una explosión, Sí, ¿sí? ¿Por qué hacen eso? Porque justamente el fuego se alimenta del aire. Entonces, si hay mucho fuego y no hay aire suficiente, se apaga. Bueno, ¿algo quería decir, Juan Carlos? Sí, gracias. Con respecto a las cartas, en los pasos del 1 al 9, en los puntos del eneagrama, se entiende que el paso 1 es el nivel más bajo de, digamos, de intensidad Así respecto al es, elemento que se trate y el 9 el más intenso. así es. Sí, sí, sí tiene que ver. Ya vamos a ver lo que, porque también está asociado cada uno de los puntos con los centros y las partes de energía. Ya vamos a ver luego eso, cuando entremos propiamente ya a los arcanos menores. Pero sí, sí, Ok, sí, justamente, ¿no? muy bien. Sí. Bueno, ¿tenemos algo más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé, Hugo, Daniel, Charlie. Bueno, bueno, vamos a revisar un poquito el tema. Espérame un segundito, déjenme abrir este documento para que no se me salte nada. Si no, me muevo por las... Me parece que no vimos esta parte, o sí vimos esto de acá. A ver, les pregunto, ¿vimos sobre el juego de las cartas T? ¿Cómo es? Voy a compartir. Y si no, pasamos a la siguiente parte. Vimos esto sobre el juego de las cartas T. Bueno, en Poética Menor, el texto que atañe a nuestro estudio y que corresponde a las cartas T se dice, en los diversos juegos, efectivamente quedaron grabadas nuestras máquinas. Todas ellas surgieron de inadecuados tratamientos de sus partes. Solo quedó un juego que refleja a todas las máquinas completas. El mismo es una máquina de máquinas. Él es el juego completo con el que se pregunta y responde, y mediante el cual los individuos, los procesos y las intenciones quedan develados. ¿Sí? Así que por medio de un simple juego de preguntas y respuestas, podemos descubrir aquello que por vía racional no lo podemos hacer. Aquí fíjense que pongo la palabra descubrir en el sentido de quitar lo que está cubierto, ¿no? ¿Sí? Porque la palabra descubrir significa quitar lo que está cubierto, o sea, descubrir es como quitarle el velo, ¿no? Podríamos decir que en un sistema racional de investigación, como encontramos en el método científico, determinamos una respuesta que nos daría la ciencia de modo fáctico, ¿sí? O sea, mediante un método uno encuentra una respuesta donde no entra lo subjetivo, es netamente lo objetivo, ¿no? Las cartas T efectivamente es muy subjetivo. A veces se niega lo subjetivo como algo, como negativo, como que no es la realidad, que lo único real es lo objetivo. Pero ya está más que demostrado que aún lo llamado objetivo no es tal, ¿no?
Y hablando justamente de Gurdjieff, Gurdjieff hablaba del objetivo en relación a una verdad objetiva como lo real, ¿no? Aquí lo usamos en el término más bien objetivo como lo más concreto y comprobable, ¿no? En ese sentido. Y lo subjetivo, hablamos más bien lo emocional, lo que tiene que ver con lo humano, es mucho más humano. Estamos para diferenciar y aclarar bien, ¿no? No confundir. Porque, por ejemplo, en el esquema de Gurdjieff se habla de una conciencia objetiva, que es como un nivel de conciencia más alto, ¿sí? Entonces, hablamos de aquí objetivo en el sentido de lo objetivo, en el sentido que se lo habla dentro del ámbito de la ciencia, ¿no? Como lo concreto, lo, lo, lo experimentado, lo que sigue el método científico, justamente, ¿no? Cuando lo hacemos mediante el juego, planteado la respuesta se encamina desde lo subjetivo, desde un canal intuitivo, donde la respuesta va por otra vía. No quiero minimizar ni maximizar ninguna de las dos vías. Muchos de los grandes descubrimientos de la ciencia se han dado gracias a esos dos canales, uno racional y otro intuitivo. Cuando hablamos de intuitivo, no estamos refiriéndonos al uso dado dentro de la ciencia, o ahora más en tecnología por medio de las aplicaciones en la programación. Hablamos de intuición en el sentido de conocer una realidad inmediata, sin la intermediación de un razonamiento deductivo, como el que brinda la lógica y las matemáticas, ¿sí? Entonces, no hablamos en el sentido de intuitivo que se habla, utiliza ahora mucho en el ámbito de la tecnología, y se habla de que es intuitivo cuando es algo muy, tiene su lógica, ¿no? Sí, me parece que alguien preguntó algo. Ah, no, vamos. Sí, y cuando hablamos de intuición me refiero a como ese dato que uno tiene sin necesidad de ir al razonamiento, sino es como cuando una madre le ve a su hijo y le dice, algo te pasa, algo que nadie más se da cuenta, pero la mamá se da cuenta de que algo le pasa al hijo. Eso es intuición, ¿no? Pero tiene un dato que viene de la presencia del hijo, ¿no? No estamos hablando aquí ni de la precognición ni del presentimiento, ¿no? Estamos hablando aquí de la intuición como ese dato que uno tiene en contacto con el otro porque tiene alguna información, algún dato y puede intuir qué está pasando detrás, ¿no? Como un profesor que, que tiene ese, que intuye lo que el estudiante necesita, ¿no? En la mirada del estudiante, con algún dato, logra intuir algo más. ¿Estamos de acuerdo con esto de la intuición? A eso nos referimos con intuición, ¿no? En este texto, si bien nos concentramos en el segundo canal, es decir, el canal hablamos del canal asociativo, ¿no? Ya que existe mucho trabajo realizado dentro del campo de lo racional, para la síntesis y el análisis interpretativo recurriremos en la vía abstractiva y racional. Entonces, cuando hacemos la lectura, la primera lectura de la carta, más bien es por vía asociativa y más con una conexión intuitiva, ¿sí? La intuición también se va generando. De hecho, hay gente mucho más intuitiva unas que otras, pero también se va desarrollando en relación con el contacto. Por ejemplo, un profesor que le gusta su profesión, ya conoce a los estudiantes y es mucho más intuitivo que un profesor que, que lo hace porque no tiene más que hacer que dar clases, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia justamente por el canal este de conexión intuitiva que tiene que ver con lo emotivo. Para sintetizar estas dos vías, diremos que la vía abstractiva es una vía racional. Y la vía asociativa es intuitiva, simbólica y alegórica, como la que se da en los mitos, en los sueños y también en las creaciones artísticas. ¿Sí? Por eso es que justamente las cartas están asociadas a los mitos. Porque los mitos, en la medida en que lo hacemos como, si leemos un mito como como cuando nos cuentan un cuento, cuando éramos niños y nos contaban un cuento y vivíamos el cuento, o sea, vivimos el mito, interiorizamos el mito, en ese sentido se abre ese canal
de asociación, ¿no? ¿Sí? Esta vía asociativa permite la apertura a otro tipo de respuestas, como la apertura poética, de ahí el nombre del texto Poética Menor. La musicalidad de la poesía pone en vibración a nuestro ser y por lo tanto genera las condiciones necesarias para una conexión profunda. Para que un poema sea disfrutado y entendido, no interviene directamente la racionalidad. La racionalidad rompe con esa sintonía del poema. Si se dice, por ejemplo, abre tu corazón, desde una apertura poética puede significar, entre tantas otras, ponerse en la mejor disposición anímica y emocional. Pero desde un punto de vista racional y literal, puede... sí, Charlie, estás rayando. ¿Estás queriendo indicar algo? Bueno, a ver, entonces tenemos que, desde un punto de vista racional y literal, puede significar algo sangriento, en donde la víscera es diseccionada para ver en su interior. ¿Se entiende eso, no? Abrir el corazón. Abrir el corazón es algo que tiene que ver, es una imagen, una alegoría, sí que puede significar muchas cosas, pero desde lo racional es difícil poder entenderlo. Los mitos, lo simbólico y lo alegórico nos predisponen a ciertas imágenes y sensaciones que por vía abstractiva, propios de la racionalidad, no alcanzamos. Podría parecer que se intenta negar la racionalidad, pero no es así. Esta ha sido el motor fundamental en el desarrollo humano. Gracias a la ciencia y la tecnología, hijas sin pensamiento racional, hemos avanzado en muchos aspectos como humanidad. Pero desde aquel otro sendero, el racional, es difícil entender aquello que nos hace seres sensibles y disfrutar de un amanecer, de un concierto de violines, de hacer silencio y escuchar nuestro corazón, o aquello que nos permite sentirnos alegres y contentos, como con una conversación trivial con un amigo. ¿Sí? Gracias. Obrigado. No sé, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario, inquietud? Y Marcelo, creo que sí lo habíamos visto. Ya recordé. Sí, sí, Por lo del corazón, Sí. ese se me ha grabado. Pero está interesante, digo, valdría la pena Bueno, repasarlo si gustan. Es muy interesante, la verdad. sí, 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 sí. Bueno, eh, eh, continuemos entonces, ¿no? Pero a mí me queda como el definir qué es que vamos a pensarnos en lo atractivo, intuitivo y asociativo. En la activa vemos lo racional, teorías, y en la asociativa es esa disposición poética, sería así. Así es, así es, así es, así es. Es como esa predisposición poética por la vía asociativa, ¿no? Sí, Entendiendo que se va a dar desde lo mental, esa vía asociativa, o tiene que estar conectado a lo emotivo. la vía asociativa también está relacionada con lo emotivo, ¿no? Sí, Las porque cadenas para poder asociativas conectan con lo emotivo. Hay ese método en la psicología mediante las palabras respuesta, ¿no? Que uno dice una palabra y va dando las respuestas y así va llegando a una conexión emotiva. Porque de hecho la vía asociativa te lleva a conexiones emotivas, te conecta con situaciones emotivas, ¿no? Eso, Mirna. No sé si contesta tu pregunta porque no te escuché muy bien algunas partes. Sí, o sea que dentro de lo que estabas leyendo, yo como sintetizo que en esto de las cartas nos vamos a basar en estos tres ámbitos, que es
lo abstracto, lo intuitivo y lo asociativo, cada uno en sus diferentes centros. Claro, lo abstracto y racional es por vía abstractiva, ¿no? ¿Sí? Y lo asociativo, o sea, tiene toda esa capacidad de relacionar de las alegorías es por vía asociativa, ¿no? ¿Estamos? Esas son las dos vías, la Sí. abstractiva y la asociativa. La vía abstractiva interpreta el mundo partiendo de las ideas y de la razón, produciendo en su momento la separación entre filosofía y la ciencia. Esto ya leímos, ¿cierto que ya leímos? Ya leímos la semana pasada. Creo que hasta acá leímos, no me acuerdo hasta dónde leímos. Bueno, pero creo que estamos bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Vamos a ver, vamos a revisar brevemente, muy brevemente, la relación entre las leyes universales, el método, las máquinas y las cartas T. Para entender el esquema general de las cartas T, en donde están involucradas las máquinas, es importante conocer las relaciones que existen con el método y las leyes universales. En nuestro esquema tenemos 4 leyes universales, de las que se derivan un método con sus 3 etapas y un punto de vista o de interés. ¿Sí? Cuando hablamos aquí de 4 leyes universales, es una síntesis que se puede ver muchas más leyes, ¿no? Pero aquí les sintetizamos en 4 leyes. Explicaremos brevemente las leyes universales dentro del esquema propuesto por H. Van Doren en el 72. Ahí, bueno, hay el libro, el silogismo, que es donde están estas 4 leyes y que les puedo pasar para que lo tengan una revisada. Esta ley, la ley de estructura, nos indica que todo está en estructura, es decir, que todo está interconectado y nada está aislado. Por lo tanto, en un punto de la estructura, la acción repercute simultáneamente en toda la estructura, de forma muy similar a la conexión que existe en una gran telaraña, donde toda acción o inacción en cualquier sitio influye a la estructura completa. ¿Sí? El nivel de influencia está condicionado por los ámbitos circundantes, o lo que es lo mismo, el nivel de afectación está dada según el nivel de cercanía o de influencia que pueda tener una determinada acción. ¿Sí? Entonces, como fíjense en que hay condiciones en las cuales uno está sujeto a esas condiciones, a esas situaciones, ¿no? Como antes de empezar la reunión estábamos conversando un ratito con Sandy. Sandy me dice que el clima se está poniendo ya, porque van a entrar elecciones y se va a poner más caliente. Entonces, esa situación que sucede a nivel nacional influye en los individuos, ¿no? Es como una Claro, cosa que influye en nosotros, ¿no? Por ejemplo, la situación que vivimos acá en Ecuador también influye. Justamente la situación del problema que hubo con la Embajada de México acá en Ecuador influye en la vida de los ecuatorianos y viceversa, ¿no? Entonces, Claro. o lo que es lo mismo, el nivel de afectación está dado según el nivel de cercanía o de influencia que puede tener una determinada acción. Entonces, podemos afirmar que toda situación trasciende a la estructura debido a la interconexión existente. Tendemos a pensar, yo creo que uno de los graves problemas que tenemos es tal vez los seres humanos en general, es que tenemos una visión bastante lineal de los acontecimientos. Todo pensamos que es simplemente acción y efecto, ¿no? Como algo lineal en el tiempo. Como que simplemente el pasado afecta a nuestro presente y nuestro presente afecta a nuestro futuro. Como que fuera todo así solamente. No digo que no sea así, también se da así. Pero hay otros elementos que no tomamos en cuenta. La estructura, ¿no? Entonces, justamente al no tener una visión estructural de las cosas, no logramos entender muchos fenómenos
que suceden concomitantemente, que vamos a hablar de la concomitancia, ¿no? O de la sincronía. ¿Cómo es que se dan las sincronizaciones, no? ¿Cómo es que yo estoy pensando en algo y me topo con alguien que está en la misma situación en la que estoy yo? ¿Sí? Es porque hay un tema de concomitancia y es justamente porque todo está interconectado. Entonces, lo que nos afecta a nosotros, no solo nos afecta a nosotros, afecta a todo el mundo, ¿sí? Y viceversa. La ley de estructura nos indica que todo está en dinámica, que todos los seres están relacionados entre sí y a su vez cada uno de ellos están condicionados por diversos ámbitos que restringen su libertad. Si se trata de una situación física, estamos condicionados por lo que nuestro cuerpo o las leyes físicas o por las leyes físicas. Nuestra estructura psicofísica, nuestra capacidad tecnológica o de conocimientos pone límites. Por ejemplo, si tenemos que viajar 5.000 kilómetros, o por ejemplo de aquí a México, para encontrar cierto medicamento urgente que salve una vida, la posibilidad de hacerlo dependerá de varios factores que posiblemente son factibles de solución, pero seguramente en el siglo XIX hubiese sido imposible lograrlo. Esas condiciones son las que dan los ámbitos circundantes y por lo tanto la estructura. Así como limita, también puede dar libertad en nuestro actuar. Desde estas condiciones nos podemos liberar, por un lado, en función del desarrollo histórico-social, pero por otro, según el nivel de conciencia que poseemos, ampliando los ámbitos restringidos y dando respuestas adecuadas en el ámbito influyente. ¿Sí? Bueno, no voy a ahondarles más en esto, pero la idea es entender que todo está en estructura y todo está interconectado. ¿Sí? Entonces, esa interconexión se puede entender como ciertos fenómenos puntuales influyen en el ámbito general, ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguna, antes de entrar al tema de la pregunta con respecto a las cartas, no sé si hay algún comentario o algo. No, entonces pasamos. Pasamos, continuamos. La pregunta. La pregunta y la búsqueda de respuesta es parte del motor del desarrollo humano, no solo del científico y tecnológico, sino también de las inquietudes más profundas del ser humano, referidas al sentido y propósito de su existencia. De ahí la importancia de formular bien una pregunta. Entonces, nuestra pregunta, como se dice en poética menor, debe ser triple. Veamos aquí el tema de la pregunta. Vamos a leer esto y vamos después a comentar qué pensamos acerca de esto que se está diciendo, ¿no? Nosotros decimos así. Esto por si acaso, esto de aquí de la pregunta, y eso está en el texto que me parece que les pasó Mirna, que es poética menor, este de aquí, ¿no? Nosotros Si decimos, no, si se conectaron algunos después, se los puedo reenviar. ya. Bueno, nosotros decimos así. Toda verdad es triple. Toda pregunta es triple. Y toda respuesta es triple. Debes antes que otra cosa aprender a preguntar. De otro modo, no obtendrás respuesta. Aprende a preguntar de una sola manera. Es decir, triplemente. La razón verdadera en el corazón falso produce la hipocresía. El sentimiento verdadero en la cabeza falsa produce la estupidez. La acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción y en el corazón falso la humillación. Si falsa es la acción y la cabeza verdadera, el vacío irá adelante. Cuando la cabeza, el corazón y la acción están falseados, según las proporciones de la mezcla, producirán la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el no. Dice sí quien piensa, siente y actúa verdaderamente,
y verdaderamente va en dirección única que es triple. Has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. ¿Sí? Bueno, este es un texto corto, pero bastante profundo, diría yo, porque tiene muchos elementos. ¿Sí? Entonces, la pregunta dentro de las cartas T es importantísima, porque si hacemos bien la pregunta, vamos a encontrar una respuesta adecuada. Si no hacemos bien la pregunta, lógicamente la respuesta va a ser difícil de encontrar. Y no me refiero a la pregunta bien hecha desde un punto de vista sintáctico, sino en relación a esto que de aquí, que habla de que debe ser triple, ¿no? Perdón que interrumpa, a lo que aterrizando a esto que acabamos de leer, según lo que yo capto es que es muy importante que la persona que hace la pregunta tenga la conciencia de lo que está haciendo y que lo haga no por morbo, por otra intención, sino que tenga claro en su mente lo que quiere preguntar para que reciba en realidad una respuesta certera, porque si de lo contrario no lo hace desde la conciencia, desde la intención, sobre todo, creo que es donde se perdería el significado de la respuesta. Creo que es lo que yo alcancé a captar. Muy bien, muy buena, muy buena. Sí. Sí, justamente, tiene que ver con un tema de conciencia, tiene que ver con un tema de coherencia entre el Ujú. pensar, el sentir y el actuar, ¿sí? Ok. Entonces, justamente, ¿sí? Justamente. La razón, fíjense, acá dice, debes antes que otra cosa aprender a preguntar. De otro modo no obtendrás respuesta. Aprende a preguntar de una sola manera, es decir, triplemente. Y aquí empieza la razón verdadera en el corazón falso, produce la hipocresía, ¿sí? Cuando yo pienso algo, pero de manera que está, donde está falseada mi corazón, es hipócritamente, ¿no? Sí, es hipocresía. Aquí el sentimiento verdadero en la cabeza falsa produce la estupidez. Puedo tener buenas intenciones, pero si no lo hago pensando adecuadamente, hago cosas estúpidas, ¿no? La acción verdadera en la cabeza falsa, fíjese, la acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción. Si es una acción verdadera, pero hay una cabeza falsa, no se lo hace pensada y adecuadamente, aunque la idea estaba bien, pero no lo hice, no lo hice adecuadamente, lógicamente, no, es otra, ¿no? Es la acción verdadera. Hago las cosas bien, pero no lo hago pensando adecuadamente, planificando adecuadamente, lógicamente me saldrá mal, ¿sí? Es algo así como no hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, ¿no? Sí, en cierta forma, o también hacer las cosas sin una adecuada planificación, por ejemplo, ¿no? Yo quiero cambiar el mundo, pero no sé, voy y hago una cosa que no es adecuada, no voy a hacer nada, ¿sí? Entonces, por eso dice, produce el regreso de la acción, o sea, es como una acción ineficaz, que me toca volver a hacerlo, ¿sí? Es como, no sé, eh, hago una cosa antes que otra, ¿no? No utilizo bien la cabeza para hacer adecuadamente las cosas, ¿no? Sería como una Quizá. improvisación. Sí, podría ser, sí, claro. Sí, Sandy. Que también quería decir al respecto a las preguntas, algo que yo me he dado cuenta cuando las hago es que, no sé si tenga alguna relación con eso que estás diciendo, pero me viene ahorita a la mente, cuando yo hago una pregunta esperando la respuesta que yo quiero, no me llega.
obviamente no va a llegar. Entonces eso es parte de la coherencia y la conciencia. Yo Así tengo es. que hacer la pregunta abierta, esperando como el mejor resultado en cuanto a la respuesta, pero si yo ya voy de antemano, pero quiero quiero que me responda esto, o sea, yo ya, aunque no lo diga así, pero yo ya estoy en la mente armando mi resultado, mi respuesta y dirigiéndolo, entonces es donde se pierde, porque parte de esto de los elementos es la fluidez, por eso también están, siento yo, involucrados. Hay que hacer la respuesta, perdón, la pregunta adecuada sin esperar ya queriendo una respuesta en concreto, o sea, dejarla que se dé sola, orgánica. Sí, perfecto, bien, sí, así es. Así es, así es. A ver, yo tengo una pregunta, bueno, una duda más Midna, no que se te escucha. pregunta. Ay, déjame hacer como más esto. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, Sí, ¿No? Porque sí, tengo sí, sí. abierto el micrófono. Ahí está bien, está bien. Cuando decimos al principio que las cartas no son un sistema de adivinación, nos referimos justamente a esta parte, ¿no? En donde se debe hacer esa pregunta para encontrar como ese nuevo punto de vista, porque la relación con las leyes universales, la pregunta triple y todo esto dinámico, no tiene que ver con que nos vamos a poner en un modo pitoniza o una cosa así, sino que vamos a empezar a relacionar. Y si nos damos cuenta que esa pregunta que nos están haciendo no está como en estos tres niveles, uno también tiene que darle por ahí para hacer una mejor pregunta, ¿o cómo sería? O sea, Claro, ayudarle a la otra parte, pues. No sé si me explico. sí, o sea, sí, sí. Yo creo que sí te explicas y sí, efectivamente, tiene que ver con eso. Porque al final no vamos a adivinar nada, sino que por medio de la carta vamos a encontrar un nuevo sentido, un nuevo punto de vista de acuerdo a la pregunta que se hizo. Así es, así es. Por todas estas formas que vimos, que puede ser la asociativa, que puede ser la abstractiva o la intuitiva. Entonces, por ahí estoy tratando de relacionar lo que estamos viendo a la hora de que estamos en contacto con la carta y con un interlocutor. Claro, cuando estamos con la carta es por vía, como les decía, asociativo, ¿no? Vamos asociando, pero antes de eso hay una pregunta. Entonces, en la pregunta, desde luego, la pregunta tiene que ver con una necesidad, con una inquietud que quiero resolver, ¿sí? Y esa O sea, no inquietud, podemos como bien lo dice Sandy, no debe estar dada por un prejuicio, ¿sí? O un concepto previo, o esperar a que la respuesta sea la que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Porque si lo tengo así, ¿para qué hago la pregunta? Si ya sé la respuesta, supuestamente, ¿no? Sí, Claro. eso. Bueno, Ok. la pregunta, a ver, les voy a compartir el texto para irlo viendo. La pregunta y la búsqueda de la respuesta es parte del motor del desarrollo humano, no solo científico y tecnológico, sino también de las inquietudes más profundas del ser humano, referidas al sentido y propósito de la existencia. De ahí la importancia de formular bien una pregunta. Entonces, nuestra pregunta, como se dice en poética menor, debe ser triple, es decir, coherente entre pensar, sentir y actuar, estableciendo claramente nuestro punto de interés y de vista frente a la pregunta, ¿sí? Eso también es importante, fijar bien el punto de interés, porque nos podemos ir por la pregunta por cualquier otro lado y no responder a lo que estamos buscando, ¿sí? Cuando hablamos del punto de interés, nos referimos a un punto muy específico que puede ser, además de los expuestos, funcional, económico, formal, práctico, simbólico o cualquier otro punto que sea del interés de quien pregunta. En cuanto al punto de vista, nos referimos a la perspectiva. Si queremos conocer las generalidades o las especificidades con respecto a lo que estamos estudiando.
Es importante durante nuestra investigación o nuestra consulta mantener fijo el punto de interés y considerar desde qué punto de vista estamos realizando nuestra investigación. Es posible modificar nuestro punto de vista en el estudio. Cuando hablamos de estudio, porque además esto nos sirve para cualquier otra cosa, ¿no? Aquí es, en relación a las cartas, me refiero a la pregunta, a una inquietud que queremos encontrar, resolver algún problema, ¿no? Es posible modificar nuestro punto de vista en el estudio, pero siempre tomando en cuenta desde dónde lo estamos realizando. Si se amplía para ver la generalidad o se restringe para ver la especificidad. El no fijar nuestro punto de interés y no tener claro nuestro punto de vista puede llevar a confusiones durante el proceso o a conclusiones erradas. ¿Estamos? Entonces siempre es importante fijar nuestro punto de vista y nuestro punto de interés. Que esté claro para nosotros, me refiero, ¿no? Para quien está haciendo la pregunta, entonces es ubicar bien la pregunta y cuál es el interés frente a la pregunta, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Porque uno hace una pregunta, de hecho, cuando hace una pregunta uno puede intuir un posible interés, pero si no está muy evidente y claro, se puede ir por cualquier lado. ¿Estamos? Si durante la investigación o la consulta descubrimos o encontramos nuevas preguntas o vemos la necesidad de cambiar el punto de vista o de interés, debemos quedar claro que estamos modificando nuestra consulta o nuestra investigación. Existe una estructura observador-objeto que es ineludible, donde el observador interviene directamente en los resultados. Esto es algo que es diferente, o sea, desde el punto de vista de la ciencia, digamos, eh, tradicional o clásica, se supone que lo que se está investigando es independiente del observador. En los últimos campos de la ciencia, por ejemplo, en la física cuántica, el observador ocupa un lugar primordial. El observador es parte de la investigación, ¿sí? Donde el observador interviene directamente en los resultados de lo que estamos observando. Si otro es nuestro interés u otro nuestro punto de vista, diferente será la respuesta encontrada. La relación observador-objeto es la misma que existe entre conciencia y mundo. No hablamos de conciencia sin eludir al mundo. Justamente lo que estaba comentando, no sé, no me recuerdo quién comentaba, bueno, pero hablaba de la conciencia, ¿no? En ese sentido de esa relación conciencia-mundo está actuando ahí, ¿no? Entonces no hablamos de conciencia sin eludir al mundo, ni hablamos del mundo sin considerar la conciencia. Habitualmente se piensa que la existencia de un objeto es independiente del observador, pero sin entrar en profundos análisis filosóficos al respecto, se diría que el significado que puede tener el objeto o cómo lo miramos no es indiferente al observador. En todo tipo de investigación, aunque tratemos de hacerlo de modo objetivo, esto no es posible, ya que un observador siempre es y será un ser subjetivo. Esto queda mucho más claro y evidente en el estudio de las partículas que forman el universo. La física de partículas ha desplomado todos los paradigmas del positivismo y el racionalismo, ya que el observador es parte inherente a los resultados en una investigación de partículas. Actualmente, dentro del campo de la física, existe una discusión cada vez más aceptada de considerar a la conciencia como parte constituyente de la realidad, tanto como el tiempo-espacio y la materia-energía. Algunos podrían afirmar que eso solo se da dentro de un campo cuántico, reduciendo solo al mundo subatómico, y que no tiene realidad en un macrosistema. Sin embargo, cuando estudiamos el comportamiento de un cardumen, un panal de abejas o la transmisión de la información dentro de una colonia de hormigas, es mucho más cercano la relación que se da estudiando comparativamente con el entrelazamiento cuántico, que en comparación con una cadena de transmisión lineal emisor-receptor. De igual manera, el funcionamiento de las redes neuronales en el cerebro humano y más cercanamente el estudio del comportamiento humano en la relación individuo-sociedad.
es más adecuado verlo en la dualidad corpúsculo-onda, como lo plantea la física Dana Zohar. Bueno, hay todo un estudio sociológico desde el punto de vista cuántico, ¿sí? Acerca del funcionamiento de la sociedad como una relación de partícula y onda, o partícula y comunidad, ¿no? Bueno, si están interesados en ese tema cuántico, algún rato podemos dar una charlita sobre la física cuántica y eso. Mm, yo estudié física pura, entonces tengo también ese ámbito de estudio. Bueno, si estudiamos el movimiento desde el punto de vista de interés de la física, es necesario un sistema de referencia, un punto de vista, porque como sabemos, el movimiento es relativo. ¿Sí? Entonces es importante ver qué es importante el punto de interés o un punto de vista. Siempre establecemos un sistema de referencia y de acuerdo a nuestro sistema de referencia estudiamos. No podemos cambiar durante el estudio nuestro punto de interés, ¿sí? Y si cambiamos nuestro punto de interés, cambiamos también la consulta. ¿Estamos de acuerdo? Dentro del estudio de las cartas tenemos tres perspectivas o puntos de vista, a las que se ha llamado del astronauta, del aviador y del abrigo. El astronauta tiene una visión amplia y general. Puede establecer una visión estructural del conjunto. El aviador tiene una visión de los límites del campo y establece las relaciones de ámbitos circundantes. Es decir, tiene una visión relacional. Y el abriego percibe claramente los elementos compositivos de su campo y observa las particularidades. ¿Sí? Entonces tenemos tres visiones. El aviador, que es el que ve todo, en su forma más procesal, los procesos como se dan. El aviador que ve las relaciones y el abriego que ve los elementos que lo componen. ¿Estamos? Ya, creo que ahí está. Bueno, les decía que teníamos cuatro leyes, ¿no? Tenemos la ley de estructura, que ya está ahí. Ahora, la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Este es interesante para ver cómo se dan los pasos evolutivos dentro de los procesos. Para comprender las leyes que hay que entenderlas en su conjunto desde un marco de referencia. Como hemos dicho, son modelos interpretativos de la realidad. Y es de esta manera que percibimos al mundo en una secuencia temporal, enmarcadas en una forma mental dada por la estructura psicobiológica básica de los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, percibimos el pasado como aquello que ya pasó. No percibimos el pasado como algo que estamos viviendo, aunque vivimos también el pasado, curiosamente. Pero eso ya pasó, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora decimos presente y lo que tenemos por futuro es lo que vendrá, ¿sí? Ese es un modo de percibir la realidad. No es que sea así la realidad, pero sí lo percibimos. Definimos diferentes etapas y tiempos, de un antes a un después. Esta ley nos indica que la evolución del universo tiene sus ritmos y ciclos, en donde se dan tres etapas. Una de diferenciación, en donde los elementos que conforman nuestra estructura se encuentran aparentemente aislados. Una donde esas diferencias se complementan entre sí, es decir, existe una interrelación. Las diferencias enriquecen el conjunto. Y una en que de la complementación se produce una síntesis. Entonces tenemos tres etapas. Diferenciación, complementación y síntesis. Todo proceso se da en esas tres etapas. Hay un primer momento en donde los elementos están diferenciados. Un segundo momento donde se complementan y un tercer momento donde se sintetizan. Si vemos la historia humana, los pueblos estaban separados entre sí, luego hay una complementación y de ahí se produce una síntesis. ¿Sí? No sé si tenemos preguntas al respecto.
Cuando hablamos de la superación de lo viejo por lo nuevo, hablamos del proceso histórico donde justamente aquellos aspectos en los procesos, aquellos aspectos eh, que sirven para el nuevo momento, se lo toma y se desecha aquello que no sirve. Existe un reciclaje de los elementos anteriores y así es el proceso de todo, ¿sí? Y va haciéndose cada vez más complejos los sistemas. De un sistema simple, luego se convierte en un sistema complejo. Bueno. Estamos con esa segunda ley y con esa segunda ley estudiamos el enagrama. Y como bien preguntaba Juan Carlos, tiene que ver con ese proceso que va desde lo más simple a lo más complejo, ¿no? El enagrama es una máquina de origen sufí. El sufismo es una antigua orden mística del Islam. Como cuenta John Bennett en su libro Gurdjieff, Making a New World, el enagrama fue introducido en Europa por Gurdjieff en el siglo XX, a inicios del siglo XX, en 1912. Cuando en uno de sus viajes tomó contacto con el enagrama en la hermandad Salmón, en Asia Central. Esto es un poco parte de la leyenda, ¿no? Una leyenda que nos cuenta Gurdjieff acerca de cómo ingresó el enagrama en Occidente, ¿no? Allí conoció el símbolo del enagrama que representa un sistema de pensamiento y en sus danzas rituales figura el avance sobre el azar. Aquí hay una cosa importante, ¿sí? El enagrama que se estudia dentro de las cartas T no es el enagrama que lo estudió. Hay varios psicólogos que trabajaron con el enagrama con respecto a los eneatipos, ¿sí? Entre ellos Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, ¿sí? Hay varios que han estudiado, el mismo Bennett que está aquí, ¿sí? Bueno, Bennett no, Bennett se enlaza más con la visión de Gurdjieff, ¿no? Pero el caso de Claudio Naranjo, Oscar Ichazo y otros tomaron el diagrama y desarrollaron los eneatipos, que es un estudio de, de ciertos, digamos, formas de personalidad, ¿no? No tiene que ver nuestro estudio con ello, ¿no? Por si acaso. Bueno, dentro de nuestro estudio, partiendo de la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, en sintonía con el método, en el método hay tres momentos, como les había dicho, ¿no? La diferenciación, la complementación y la síntesis. También se estudia lo compositivo, lo relacional y lo procesal. ¿Sí? Ya. Si bien en esta máquina, como en todas las demás en el enagrama, encontramos las tres etapas, esta es de algún modo un tanto fractal, aludiendo a las leyes universales de estructuralidad, concomitancia, ritmos y complejidad. El enagrama en el método es la máquina especializada en lo compositivo, es decir, en donde se establecen los elementos que lo configuran. Pero así, a su vez, en el enagrama se estudia también cómo están relacionados los elementos y también se ve su proceso. Entonces, todas las máquinas estudian lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Pero el enagrama estudia básicamente lo compositivo. ¿Estamos? ¿Se entiende? O sea, es como algo fractal, ¿sí? Porque en lo compositivo también hay, dentro de los elementos compositivos, hay relaciones y hay procesos. ¿Sí? No sé si tienen preguntas. Yo sé que esto es bastante medio confuso a ratos. Entonces, pregunten nomás para aclarar cualquier confusión. Sí, Charlie. Bueno, creo que voy a tratar de... Bueno, a ver. No sé, ¿tiene preguntas? ¿Está todo claro? No hay preguntas. Entonces, Hola Marcelo,
es mucha información, la verdad. Sí, Haciendo asociaciones creo que se puede un poco hacer esta síntesis para, de menos de una forma sencilla, acomodar las cosas que no queden muy volátiles. Pero ahorita haciendo asociaciones recordé el- la condición que hay que tener como para hacer un oficio, para hacer un taller, esto de la pulcritud, la permanencia y el tono, entonces, y ajá, lo comparaba un poco con esto de lo compositivo, lo relacional y lo procesal, ¿no? De cómo tiene una síntesis, claro, en un individuo que hace estas cosas de la pulcritud, la permanencia y el tono, de alguna manera genera la condición o las condiciones para seguir adelante en una evolución, ya sea en un oficio, en un taller o en un proceso evolutivo, ¿no? así Y, es. y cómo está relacionado con las preguntas que tiene que ser triple y bueno, todo este tema del método que enfatiza en los procesos de, hay una diferenciación y luego viene una complementación y luego una síntesis y como que asciende en espiral con esa misma función como lo que sería lo fractal, de ir de lo micro a lo macro y en ese inter pues hay un medio que está atiborrado de cosas y es lo que de repente nos confunde, pues, ¿no? Porque uno se va por los ensueños o uno se identifica con no sé qué cosa y ya se pierde uno del proceso y es, bueno, volver a empezar, volver a tomar conciencia del lugar en donde estamos, ¿no? Por eso me parece lo de las cartas, me parece que voy más o menos pensando que el individuo se pone en proceso, como lo indica el texto de Poética Menor, y bueno, se van haciendo las relaciones y todo esto, ¿no? Me parece que sí es mucha información, pero que en efecto, si la intuición no está, digamos, suavecita, fluyendo, va a ser bien complejo entenderlo, ¿no? O asimilarlo. Así es, así es. Y justamente esa capacidad de poder ir relacionando los diferentes elementos nos permite tener una visión mucho más amplia, ¿sí? Porque uno va estableciendo, por ejemplo, digamos, cuando hablamos de los cuatro elementos, ese carácter asociativo que podemos tener con relación a los elementos es lo que nos permite una mejor lectura, ¿no? Sí. Entonces, sí, efectivamente, efectivamente, es como ir abriendo también ese canal intuitivo, dejar un poco que fluya, más que todo esté claro a nivel intelectual, más así como globalmente, ¿no? Sí. Entonces, pero igual, si hay inquietudes, vayamos haciéndolas para poder ir avanzando, ¿no? Y creo que también en la conversación, en el diálogo, uno va entendiendo de mejor manera, ¿no? Sí. ¿Qué dices, Claudia? Lo que pasa es que yo creo que poco a poco con la práctica se irá Sí. fluyendo esto, porque definitivamente sí debe de ser algo intuitivo y pues llevar un proceso, pero pues necesito, yo soy como que lenta pero segura, necesito volver a analizar y estar leyendo y bueno, pero ahí la llevo, ahí voy captando poco a poco. O sea, vas lenta, no creo que seas lenta, vas lenta, que es diferente. Vas Sí, paso a paso, que está bien. sí, Sí, muy bien, muy bien. Bueno, entonces avancemos un poquito más. A ver, ok. entonces decíamos con respecto a la pregunta, creo que más o menos está claro. Sí, vamos a terminar de ver las leyes. Creo que hoy vamos a ver brevemente, porque cada una de las leyes es bastante complejas, ¿no? Pero la idea es lograr entenderlas, no tanto a nivel racional, sino relacionándolo con nuestra vida y justamente en lo concomitante, que es la siguiente ley, la ley de concomitancia, como lo habíamos comentado habitualmente, por nuestra forma mental, tenemos una percepción lineal del tiempo. Concebimos por sentido común únicamente la relación de causa-efecto y por ello nos sorprendemos cuando los dos fenómenos aparentemente inconexos se dan sincrónicamente, ¿sí?
A ver, ¿cómo es que se dan, por qué se dan dos fenómenos simultáneamente? ¿Cómo es que yo estoy en una situación y otra persona viene con la misma inquietud en la que yo me encuentro? O está en la misma situación que uno está. Entonces, eso tiene que ver con toda la estructura en realidad. Porque si toda la estructura está en un desarrollo, lo que pasa con cada uno de los elementos está influenciado directamente por toda esa estructura. Entonces es lógico eh, que haya una concomitancia, ¿sí? Fíjense, les voy a dar un ejemplo que es curioso, porque estas cartas surgieron en el año 70. Y desde los años 70 no existió ningún grupo, nadie que revisara este tema. Y curiosamente, en el año 2015, de los años 70 al 2015, son 45 años, ¿sí? En todo ese periodo nunca hubo nada. Y curiosamente yo tomé las cartas y comencé a circular por Sudamérica, hice un recorrido por Sudamérica, por Perú, Chile, Argentina, Brasil, con el tema de las cartas. Y fue sorprendente que cuando yo partí y llegué a Chile, me comentaron que había un argentino, el que diseñó las cartas, que justamente iba a sacar nuevamente las cartas, que son las cartas que tienen ahora ustedes en sus manos. Son las cartas que rediseñó este amigo, es Daniel Zimmerman, en el 2015, pues. Entonces es curioso cómo coincidencialmente, entre comillas, coincidencial, se dio eso. Cuando llegué a Brasil, en Brasil estaban en el mismo tema. Estaban tratando de imprimir las cartas. Entonces es curioso cómo se da de manera concomitante todos estos fenómenos. Bueno, nos podemos acercar a la comprensión de la concomitancia si consideramos que todo está en estructura y a su vez nada es estático. La estructura no es rígida y por lo tanto se transforma elásticamente, de modo que cualquier situación en un punto de la estructura hará vibrar a toda la estructura. Todo el tema de la sincronización en el estudio de la física ya fue estudiada en 1665 por Christian Huygens, quien al observar que después de un tiempo, dos péndulos que estaban moviéndose sincronizadamente, pero conectados entre sí por una tabla de madera, empezaban a sincronizarse. Bueno, entonces les voy a contar más que leerles todo esto porque sí es un poco largo el texto. Pero lo que él estaba haciendo era que eran dos péndulos, les ponía a vibrar, a hacer vibrar los dos péndulos con diferentes frecuencias, digamos, uno se movía así, el otro en otro sentido, digamos, o lo que sea, pero poco a poco empezaban a sincronizarse. Ese fenómeno que es tiene que ver con la concomitancia, ¿no? Porque justamente la vibración de uno de los péndulos se transmite a lo largo de la superficie y hace que el otro entre en resonancia, ¿no? ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando pasan por medio de un puente. Algunos militares, cuando están marchando, les hacen que caminen por el puente, que no marchen por el puente, porque pueden entrar en resonancia. Es decir, la vibración que ellos llevan ponen en resonancia con la del puente y comienza a vibrar todo y se cae, ¿no? Algo similar pasó en un puente que inauguraron en el año 2000 en Inglaterra, no me acuerdo el nombre, era un puente colgante. Abrieron, en ese día de inauguración hubo mucha gente, pero la gente comenzó a caminar curiosamente en concomitancia, ¿sí? Y esa concomitancia empezó a vibrar todo el puente y casi cae. Tuvieron que cerrar el puente y arreglar esa cuestión para que pueda no entrar en resonancia con el movimiento de la gente. Es curioso, la gente cuando camina junta, sin darse cuenta, sobre todo en los enamorados, comienzan a caminar con un mismo ritmo.
No solo el ritmo en la velocidad, sino en los movimientos. Es muy curioso, y sobre todo cuando tienes una conversación amena con otra persona, curiosamente comenzamos a caminar de manera concomitante, ¿no? Que es diferente cuando están peleando. Cuando están peleando está con diferentes frecuencias en el movimiento también. Es curioso cómo se da esos fenómenos, ¿no? Que tiene que ver justamente porque todo está interconectado y esa concomitancia, ¿no? Y hay diferentes fenómenos en la naturaleza que han sucedido o en la ciencia, por ejemplo, de descubrimientos científicos a la par. Por ejemplo, cuando Darwin desarrolló la teoría de la evolución de las especies en Inglaterra, en la misma época, Wallace en Nueva Zelanda, imagínense, saben, Inglaterra y Nueva Zelanda en aquella época era muy distante, eran unas distancias gigantescas donde no había contacto. Y sin embargo, los dos personajes estuvieron desarrollando la misma teoría. Es conocida la teoría de la evolución de Darwin más que la de Wallace, porque Darwin estaba en Inglaterra y Wallace estaba en Nueva Zelanda. Si no, serían ellos dos. Y así tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Entonces, eso con relación a la ley de concomitancia. Y vamos a ver los arcanos mayores, aunque yo creo que nos vamos a quedar ahí porque no vamos a alcanzar a ver esto. Sí, es medio larguito para verlo. Sí, creo que quedémonos ahí. Sí. La próxima semana vamos a ver a los individuos, como tal, en sus tres planos. Ya nos vamos a meter vamos a ver si hacemos una primera lectura, al menos solo de los individuos, para ir ya practicando el tema. Bueno. Marcelo, ¿quedaría pendiente la cuarta ley de los ciclos para la próxima semana? Sí, sí, sí. Vamos a ver los individuos y las cartas de proceso que tienen que ver con la cuarta ley, justamente. Ah, ¿Ya? No sé, tenemos preguntas, comentarios, ampliaciones. Y si no hay nada que preguntar, no necesitamos de las cartas. Dale. Creo que es Sandy, bastante información, hay que procesarla poco a poco, pero voy entendiendo, de a poquito, pero voy entendiendo. Gracias, gracias. bueno, Mirna. Sí, Sandy. Bueno, leí algo, no sé, quizá me lo puedes explicar mejor porque tiene que ver con esto del campo cuántico. Porque no lo entiendo bien, pero sí lo siento. Eso lo tengo claro, pero no lo sé explicar ni lo entiendo. Ya. Pero a propósito de esto de la ley de la concomitancia, podría ser como algo que es coincidencia, pero no es coincidencia o sincronicidad. Bueno, es pregunta también. Pero lo que yo había leído es que dentro del campo cuántico, lo que yo había leído, que había entendido así en corto, es que es como el punto cero, de donde todo se crea, de donde todo sale. Pero entonces, como todos estamos conectados y en el campo cuántico no hay tiempo, no hay espacio, entonces dentro de ese campo cuántico, al crearse todo, si están, por ejemplo, las ideas. Creo que al respecto había leído que además de ese campo cuántico, dentro había otros grupos o subgrupos llamados campos mórficos, donde entonces se juntaba, por ejemplo, el campo mórfico de los poetas, el de los escritores, el de los pintores, etcétera. Y entonces, si, por ejemplo, en el caso de Darwin y la otra persona que mencionaste en Nueva Zelanda, Wallace. Wallace, ok. Entonces, al respecto, por ejemplo, esas ideas ya estaban, por ejemplo, flotando, por así decirlo, en ese campo cuántico. Y entonces los dos tuvieron acceso a esas teorías o esas ideas y las empezaban a desarrollar. Por eso yo había leído que es que una misma idea o un mismo invento puede ser desarrollado al mismo tiempo por diferentes personas, pero quizá el que tuvo más recursos, que tuvo un ámbito más propicio, más apoyo, etcétera, es el que lo saca primero y pues es el que es el conocido. Pero entonces había yo leído que por eso no existen las coincidencias, o sea, no hay coincidencias, es Yes. quizá más bien una sincronicidad donde pues los dos o tres o cuatro se conectan a ese campo mórfico de eso específico y pues es como si descargaran esas ideas, esos pensamientos y bueno, las van desarrollando.
No sé si va por ahí esto y que entendí, porque cuando Sí, mencionaste va por ahí, va por ahí. Pero Ok. aunque muchas veces hay un poco de confusión entre los términos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de lo cuántico. Porque una cosa es el vacío cuántico, porque un rato hablaste del vacío cuántico. El vacío es donde se genera, sí. Vacío cuántico es donde se generan, aparecen partículas, ¿sí? O sea, es un lugar, un espacio vacío, por eso es vacío, donde hay energía y ahí aparecen partículas, las partículas subatómicas. Ahora, hay quienes relacionan esos elementos, esas situaciones dentro del campo de la cuántica, que es un campo a nivel de partículas, con las situaciones que vivimos. Entonces, yo creo que hay que quedar claros que cuando hablamos cuando se habla en el ámbito de la física, del campo cuántico, se habla a nivel de partículas, ¿no? Ahora, eso se lleva en correlación, que se puede llevar a correlación, como lo hace Sohar, una física que hace estudios, digamos, dentro del ámbito de la ciencia, de la física, o sea, estudios serios, digamos, ¿no? Con respecto a esa correlación que puede llevar a aspectos que suceden a nivel cuántico, que es a nivel de las partículas, a situaciones sociales, ¿sí? Entonces, son como correlaciones. Y justamente se puede entender eso porque todo está interconectado y todo está en estructura, ¿sí? Al estar todo en estructura, todo está interconectado y como tú dices, claro, es como que está flotando las ideas por ahí. Es algo que es parte del proceso histórico también que lleva a eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay quienes se adelantan a los tiempos, de hecho, ¿no? Hay quienes son los visionarios, los que logran ver más allá. Sí, a veces por vía intuitiva también, yo diría que uno de ellos, por ejemplo, Julio Verne, que escribió en el viaje de la Tierra a la Luna, y es una descripción casi literal de lo que pasó en el viaje, una cosa sorprendente, ¿no? Que no sabemos cómo, ¿sí? Pero también hay una situación que tiene que ver con un momento histórico que es más común, ¿no? Que a todos nos pasa en realidad, ¿sí? O sea, es lo que tú decías, ¿no? Es como que hay algo que está flotando. Este mismo encuentro entre todos los que estamos acá tiene que ver con eso, tiene que ver con alguna sintonía y de pronto nos encontramos con alguien que nos comenta algo y nos llama la atención pero es por algo, porque hay algo que está por ahí flotando, ¿no? Sí, justamente. Pero entonces, bueno, sigo con eso del campo cuántico, al respecto de eso de que uno puede conectar con eso que está flotando, lo que también había intuido cuando yo leí esto y cuando lo escuché es que cuando uno está haciendo un tipo de trabajo, ayudando a alguien, en este caso, por ejemplo, con las cartas o cualquier otro tipo de método, eh, entonces uno puede también conectarse a ese campo y sentir un poco más o entender un poco más a la otra persona. Entonces, Así es. como todo está interconectado y todos estamos de alguna manera ahí, no físicamente, pues, pero de alguna otra manera, no sé, Sí, en realidad estamos interrelacionados, ¿no? entonces Claro. como todos estamos ahí conectados en ese campo, entonces es posible como conectarse también ahí y recibir un poquito más de información necesaria para obtener las respuestas. Así es, claro. Y de hecho las cartas ayudan a eso, en realidad, en cierta forma, ¿no? Justamente, justamente. Fíjate, los científicos muchas veces están años de años en una situación y conectan con algo, ¿sí? O sea, Einstein cuando pasaba todos los días por debajo del reloj en Berna, ¿sí? Esa relación que tuvo al pasar todos los días por debajo del reloj, al mirar el reloj, estableció una relación con el tiempo y con el tema de la luz y estableció conexiones que le llevaron a desarrollar la teoría de la relatividad. O Newton, que estaba pensando en por qué los planetas giran alrededor del Sol y de pronto se le cae una manzana en la cabeza y relaciona la caída de la manzana, ese fenómeno gravitacional de la caída de los cuerpos, con el movimiento de los planetas. Es una cosa de locos. Y sí. O sea,
pero es porque justamente está tan metido, tan concentrado en eso, tan conectado con esa situación que descubre y tiene nuevos descubrimientos. Y así en la historia de la ciencia hay muchísimos. Yo les cuento en la ciencia porque conozco, ¿no? Qué sé yo, estuve Arquímedes. Si saben la historia de Arquímedes, muy simpática Arquímedes, la historia de Arquímedes. Arquímedes vivía en la antigüedad, ¿no? Es un científico de la antigüedad. Y el rey de, de Ciene, que es donde vivía Arquímedes, le dice que le descubra si es que la corona de oro, tiene una corona, era hecha de oro, si es que era de oro macizo, si es que el orfebre no había mezclado con alguna otra cosa. Entonces le encargó a él porque era el más sabio de su población, ¿no? Entonces, pero le dijo que debía descubrirlo. Cuenta la leyenda de que le decía que si no descubría, le iba a cortar la cabeza y si no le mataba o sea, si es que era que le descubra si es que es de oro o no oro, ¿no? Se supone que ya el plazo se iba a cumplir y la noche antes de que se cumpla el plazo, él ya decidido a morir, a tomarse su último baño, se mete en una tina. Y al meterse en la tina, ve que el agua de la tina se riega. Entonces ahí se da cuenta de cómo puede descubrir el volumen de la corona, porque ¿cómo podía medir el volumen de la corona si es tan irregular? La única forma era fundiéndola, pero si fundía la corona ya perdía la corona, entonces no podía fundir la corona. Entonces, ¿cómo podía saber el volumen? No podía saber. Para encontrar la densidad de la corona, con la densidad de la corona podía saber si era de oro o no. Estamos, sí se entiende más o menos. Bueno, tenía la masa la podía pesar, no había problema. Pero el volumen, ¿cómo sacaba el volumen de una corona tan irregular? Entonces descubrió la forma metiéndola en agua. En agua podía saber, porque el agua que desplaza la corona, podía saber el volumen del agua, de la corona. Y así descubrió la corona y cuentan que salió desnudo por el pueblo gritando, Eureka, Eureka, emocionado gritando en el pueblo desnudo. Esa es la leyenda, ¿no? De Arquímedes. Arquímedes. Pero fíjese, esa es una historia de que estuvo tanto tiempo pensando en una solución y lo encontró, ¿sí? O lo mismo le pasó bueno, hay muchos científicos. El descubrimiento de la penicilina es una cosa medio accidental, pero asimismo es un tema de haber estado tanto tiempo en ese tema que de pronto lo descubre, ¿no? Descubre algo nuevo. Y así muchas historias que tienen que ver con eso, con estar en una situación y de pronto descubren, pero es una cosa, es un descubrimiento no es intelectual, va por otra vía. Y claro, si no lo hubiera descubierto él, lo hubiera descubierto otro. Eso también es cierto. El mismo Newton estuvo en un litigio con, con Huygens con respecto, no con Huygens, se me fue el nombre. Bueno, con el tema del cálculo diferencial. Los dos descubrieron al mismo tiempo el cálculo diferencial. Y tuvieron un juicio y todo, estuvieron un tremendo litigio al mismo tiempo. Y así muchas historias, ¿no? Sí, justamente. Y es porque todo está interconectado. Entonces no es una explicación como mágica que viene del cielo, sino que está en el ambiente, está ahí. Y si uno se conecta internamente, además, como todos estamos interconectados, si uno se conecta, logra percibir algo más. ¿Sí? Eso. No sé, no tenemos nada más. Sí, hola. Ah, no, creo que es. ¿De qué? Ay, pues mira. Bueno, Ok. estamos, ¿no? Y sí, aquí estamos. Bueno, espero que les haya gustado, que sigamos avanzando, ¿sí? Y paciente, paciente, vamos a ir avanzando, vamos a
Sí, No, claro, poco a poco. poco a poco, sí. Y sí, oiga, y ahondando en este tema, pues siguiendo conectados, ¿no? En la misma frecuencia, con la intención de aprender esto, así como otros, como lo acaban de platicar, pues de que llega la información, llega cuando uno está ahí, de terco, ¿no? Queriéndolo dominar y bueno, pues yo creo que así es como suceden las cosas. Así es, sí. Pero no de terco, porque de terco uno se cierra y ahí sí no se descubre nada. Ok, entonces de perseverar Eso, de en el perseverancia. aprendizaje. Sí. Como dice el Permanente. dicho, cuando el alumno está listo, llega el maestro. Y nos llegó el Así, maestro. bendito Dios. Bueno, así, así. Muy bien, muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana. Igual este video igual les voy a compartir para que lo revean nuevamente. ¿Sí? Claro. Bueno, les mando un abrazo grande a todos, a todas. Gracias. 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 Bueno, Hasta luego. Gracias, Marcelo. Saludos a todos. saludos, saludos. Bendiciones infinitas. Nos vemos Adiós. Bye bye. La próxima semana. Nos vemos. Adiós.